Listo. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto tener a la gente que se conectó a este Zoom, a la gente que nos está viendo nos va a ver en el canal de YouTube o en las redes sociales. Mi nombre es Laura Tuesta, soy la coordinadora del programa de política de drogas y pues es un gusto para mí darle la presentación a este cortometraje que dirigió la directora, profesora, colega y amiga Sonia Wolf. Em, es la segunda vez que Sonia está haciendo su debut como directora. La primera fue sobre un documental que habla sobre la migración en tránsito en México y la gente que migra desde Centroamérica y todas las violaciones de derechos humanos pues a las que se enfrentan cuando pasan por nuestro país. Y ahora se está enfocando en uno de los grandes temas que también nosotros analizamos desde el programa de política de drogas, que es toda la militarización y todos los efectos, no solamente sociales, sino en términos de salud mental, que tiene la militarización de la seguridad pública en México. Yo no le quiero quitar mucho tiempo a nuestros ponentes y mucho menos a Sonia y a que observemos el cortometraje, porque por eso pues aquí estamos. Entonces, sin más, quisiera darle la bienvenida a Eugenia Coppel. Voy a leer su semblanza. Eugenia es una periodista independiente. Desde 2011 ha trabajado como reportera y editora en Guadalajara, Madrid y Ciudad de México, en medios locales, nacionales e internacionales. Fue finalista del Premio Roche de Periodismo de Salud 2019 y becaria 2022 del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas, auspiciado por la Fundación Gabo y Open Society Foundations. Desde 2021 ha investigado y publicado historias sobre psicodélicos en medios como la revista Gato Pardo y el diario El País. Entonces, sin más preámbulo, Eugenia, te paso el micrófono. Nuevamente felicito de antemano a Sonia por este esfuerzo, por hacer que la voz del PPD y las investigaciones del PPD lleguen a un público más amplio y salgan de los papers académicos. Y pues ojalá, Sonia, sigamos teniendo tu participación con esta clase de productos que son tan relevantes para el país. Adelante. Muchas gracias, Laura. Gracias a todas, todos por estar aquí conectados el día de hoy y especialmente gracias a Sonia Wolf por convocar este encuentro en el que, como ya decía Laura, vamos a ver y comentar este cortometraje de ficción que escribió y dirigió Sonia, Colateral. Y vamos a verlo en unos minutos. Antes diré brevemente pues que en esta pieza se reflejan algunos de los efectos que tiene la violencia de la guerra contra las drogas en México, esta guerra que ya tiene unos 17 años activa en nuestro país. Y como están a punto de ver, pues hay algunas de las problemáticas que aborda el cortometraje que van a resultar bastante familiares para los espectadores mexicanos, ¿no? Me refiero a uno de los personajes principales, que es la madre de un joven desaparecido. Ella es activista, busca a su hijo, eh, pues por sus propios medios. Y como sabemos, pues, lamentablemente este tipo de historias son cada vez más comunes, las vemos en las calles, en las protestas, en los medios de comunicación, también en el cine, cada vez más. Eh, en el corto también se aborda otro tema que es mucho menos visible en general y que tiene que ver con esto también que ya mencionaba Laura de los efectos de la violencia en la salud mental, en específico de un ex militar, ¿no? Que es el otro protagonista. Y bueno, esto tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es como el hermetismo de la institución, de las Fuerzas Armadas. Eh, pero bueno, sabemos que cualquier persona que tenga que enfrentarse a la violencia como parte de su vida cotidiana, de su trabajo, pues va a enfrentar consecuencias en su bienestar, ¿no? Desde desbalances hasta traumas severos. Entonces, sí, también me parece muy valioso que Sonia ponga este tema sobre la mesa y que haya convocado a este grupo de panelistas para reflexionar al respecto. Los nombro ahora rápidamente, después, antes de cada intervención, leeré sus semblanzas. Entonces, por orden, escucharemos a Sonia Wolf, investigadora y cineasta, Aaron Hernández Farfán, que es actor de Colateral,
Ernesto López Portillo, investigador experto en seguridad pública, Daniela Rea, periodista y escritora, Ingrid Vargas Huicochea, médica especializada en salud mental, y Alejandro Ravelo, politólogo e investigador. Bienvenidos todos y todas. Entonces, lo primero que haremos es ver el cortometraje, cada uno desde su computadora. Acá nos van a compartir las ligas. Uno es el corto en español, otro tiene subtítulos en inglés y después habrá 15 minutos para que cada uno lo vea. Esta sesión de Zoom continuará abierta, entonces les pedimos apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos mientras estamos viendo el cortometraje. También es muy importante pedirles que estas ligas no se compartan por ningún medio, tampoco tomar capturas de pantalla y la razón es que esta pieza va a estar como en concursos para festivales de cine, entonces no, uno de los requisitos es que no haya sido estrenado. Y finalmente también les comento que tendremos un traductor al inglés, Jonas von Hoffman. Él estará tomando notas y hará traducción de las ideas principales después de cada intervención. Entonces, habrá un espacio, eso, para la traducción después. Entonces, si quieres, Jonas, hacer la traducción ahora y después de eso ya veremos el cortometraje y regresaremos a esta misma sesión en 15 minutos. Entonces, Thank you. Just to briefly resume, Laura Atuesta, who's the director of the drug policy program, welcomed everyone and pointed out that this is the second time that Sonja Wolf is debuting as a director, this time of a fictional film. Her first film as a director was a documentary, Vertical Border. She also pointed out that this collateral touches on one of the issues that we here at the drug policy program study, which is the militarization and the mental health consequences of the war on drugs. And finally, she closed by congratulating Sonja on this great work and doing and pointing a light on these issues with a non-academic product such as this fictional film. I'll very briefly resume Eugenia Koppel, who just spoke. Bio, she's an independent journalist who has worked as a reporter and editor in Guadalajara, Madrid, Mexico City, contributing to national, local, and international media outlets. Since 2021, she has been researching and publishing stories about psychedelics in outlets such as Gato Pardo and El País. We will now, in a few moments, have a chance to view Sonja Wolf's film. After that, there's going to be a roundtable discussion with several participants. Just in terms of the logistics, you will get access to a link where you can watch the film that takes around 15 minutes to watch. Everyone will watch it on their own computers. So please, while watching it, turn off your cameras, turn off your microphones, and do not share the link with everyone because the movie is currently in film festival competitions, so it cannot be shared or shown publicly. So this is the link will expire, and this is just for the sessions. So I think in 1 or 2 minutes we will begin watching the movie, everyone by ourselves, and after that the Zoom will remain open, and after that we will come back for the roundtable discussion. gracias, Jonas. Entonces ya tienen las ligas acá en el chat. Volvemos en 15 minutos, poco antes de la 1 de la tarde. Gracias. So the link is in the chat, so people can access it there.
Ya están de regreso. Bueno, pues creo que ya podemos reanudar este conversatorio. Antes que nada, pues muchas felicidades a Sonia por este trabajo. Y ahora vamos a darle la palabra a ella y al resto de los panelistas. Les recuerdo que son entre 7 y 9 minutos para cada intervención, tomando en cuenta la traducción al inglés. Y también a quienes nos escuchan, comentarles que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat, poner quizá a quién está dirigida y vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas al final de todas las intervenciones. Entonces, pues vamos a comenzar con la directora, Sonia Wolf. La presento. Ella es doctora en política internacional por la Aberystwyth University en el Reino Unido, graduada de la National Film and Television School, también en el Reino Unido. Es investigadora del CONACYT, actualmente comisionada a la Flaxo, Ciudad de México. Entre 2014 y 2023 estuvo comisionada al Programa de Política de Drogas del CIDE en Aguascalientes. Sus líneas de investigación se enfocan en las pandillas callejeras, la violencia y la migración en Centroamérica y México. Es autora de Mano Dura, The Politics of Gun Control en El Salvador, y directora del largo documental The Vertical Border, y sobre la migración forzada en las Américas. Colateral es su primer cortometraje de ficción. Vamos con Jonas y después Sonia. Adelante. We're gonna start now the discussion. First will be Sonia Wolf, who directed Collateral. Sonia Wolf holds a PhD in international politics from Aberystwyth University in the UK and is a graduate of the National Film and Television School, equally from the United Kingdom. She is investigadora CONACYT, currently at Flaxo in Mexico City. Between 2014 and 2023, she was a researcher at the Drug Policy Program at CIDE in Aguascalientes. Her research focuses on street gangs, violence, and migration in Central America and Mexico. She is the author of Mano Dura, The Politics of Gang Control in El Salvador, and the director of the documentary The Vertical Border. So we're going to start with Sonia and then hear from the others. If you have any questions in English, you can put them in the chat and I'll translate them. There's going to be a space for questions at the end, and first we will hear from the different panelists. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su interés en este evento y también en la película. Yo quisiera abrir la discusión para platicarles un poco por qué quise hacer esta película. Voy a iniciar con algunos comentarios y al final quizás podemos retomar algunos de estos puntos. Quizás para iniciar, a lo largo de los años yo me he hecho quizás dos preguntas sobre los militares. Una es, ¿quiénes son los militares? Y la otra es, ¿por qué a lo mejor los militares en ciertas circunstancias podrían estar cometiendo actos de violencia contra la población civil? Esta primera pregunta, la percepción que sobre todo los civiles tenemos de los militares es una pregunta que surgió para mí cuando estaba haciendo una labor como defensora de derechos humanos, ya hace muchos años, antes de trabajar como académica. Y se me hizo que los civiles podrían tener distintas percepciones de los militares. Quizás una de ellas es que los militares son simplemente profesionales de la violencia. Otras personas pudieran pensar que los militares son héroes que están dispuestos a dar su vida defendiendo la patria. Y otras personas podrían pensar que los militares son perpetradores de abusos. Pero para mí esta realidad no es blanca y negra, y sobre todo
la pregunta para mí fue, ¿quiénes son las personas que portan el uniforme militar? Entonces, para mí son personas que tienen una profesión muy particular, pero que también son seres humanos que también se ven impactados por su labor. Sabemos que en el contexto de la llamada guerra contra las drogas en México, los militares también han cometido abusos. Hay evidencias, hay muchas quejas por actos de tortura, desapariciones y homicidios. Pero una segunda pregunta para mí fue cómo se podrían explicar los abusos contra los civiles. Hay una investigación que en su momento fue apoyada por el programa de política de drogas que resultó en un libro que se llama La Tropa. Daniela Rea, que nos acompaña, fue una de las investigadoras en ese proyecto, y este es un trabajo que nos da algunas pautas, ¿no? Sobre por qué los militares podrían cometer actos de violencia contra los civiles. Una de las explicaciones puede estar en el entrenamiento, que es deficiente, y también sabemos que los militares están entrenados para la seguridad nacional, no para la seguridad pública. Pero también una de las inquietudes que surgió en esa investigación fue qué órdenes reciben los militares. ¿Tienen los militares la posibilidad de desobedecer las órdenes? Y también podemos pensar un poco en las características de la guerra contra las drogas, ¿no? Y un dilema que se da para los militares tiene que ver con el supuesto enemigo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién realmente es el enemigo en esta guerra? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se puede detectar? Y sobre todo, ¿cómo pueden los militares distinguir entre integrantes de los grupos civiles y la población civil? Sobre todo cuando esta guerra no se desarrolla en un campo de batalla bien definido y el enemigo no es fácilmente reconocible como combatiente, ¿no? Esto, digamos, esta investigación y también pues las entrevistas que se hicieron con militares en su momento me llevaron a reflexionar sobre la violencia, ¿no? Y el impacto que tiene en los mismos militares. La violencia en México tiene distintas expresiones. Pero creo que se puede afirmar que la guerra contra las drogas pues forma parte de este panorama más amplio que estamos viendo, ¿no? Sobre todo cuando me refiero a guerra contra las drogas, me refiero a los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, este término guerra o quizás conflicto armado para mí fue intencional. Considero que en México sí hay guerra. También se han hecho estudios al respecto, sobre todo tocan temas como el nivel de organización de los grupos criminales y la intensidad de la violencia que se vive en el país. Pues sabemos también que la guerra contra las drogas pues fue una estrategia lanzada por Felipe Calderón cuando él fue presidente de México. La palabra guerra fue una palabra que usó, pero pues en este momento fue una estrategia que se usó por parte del presidente para legitimarse en el poder después de las controvertidas elecciones, ¿no? Pero cuando aumentó la violencia, cuando empezaron a proliferar los grupos criminales, se dieron más críticas de esta estrategia. Ya ningún gobierno quiso hacer uso de esta palabra, ¿no? Entonces, ningún gobierno
quiso usar este término. La guerra contra las drogas y las Fuerzas Armadas de México tampoco usan este término, ¿no? Para las Fuerzas Armadas se trata de una lucha contra el crimen organizado ordenada por el presidente de la República. Pero considero que no nombrar la guerra significa que las Fuerzas Armadas puedan evadir la rendición de cuentas por los abusos que se están cometiendo. Pero por otra parte, se me hace también importante entender cómo la guerra contra las drogas está afectando a las personas en México. Quizás tenemos una mejor idea de cómo el trauma entre la población civil ha crecido, aunque creo que no nos queda clara toda la dimensión de este trauma, pero al mismo tiempo creo que el trauma de los ciudadanos, de los civiles, es una historia conocida o más conocida que la del trauma de los militares, ¿no? Entonces, esto es algo que yo quería retomar en la película. Son, digamos, algunos puntos que para mí eran importantes a partir de las entrevistas con los militares que se hicieron para la investigación La Tropa. Y estos son, algunos de esos aspectos son la incertidumbre y el estrés que los militares enfrentan cuando están en el terreno, como mencioné, porque no saben muy bien quién es el enemigo, cuándo pueden ser atacados, pero también incertidumbre sobre esta guerra, qué propósito tiene realmente y cuándo podría terminar esta guerra, ¿no? Y esta incertidumbre, el estrés se mezclan también con el miedo por la posibilidad de morirse en cualquier momento, y también se da cierto resentimiento porque los militares ven cómo sus camaradas son también asesinados en combates, y qué se puede hacer con este resentimiento, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? Pero también es importante considerar el impacto de la violencia en la salud mental, porque, digamos, situaciones de salud mental tienen un impacto cognitivo, ¿no? Entonces los militares se enfrentan a una sobrecarga de trabajo, tienen un cansancio permanente que impacta sus capacidades cognitivas, ¿no? Entonces mi conclusión de todo esto fue que los militares también son víctimas de la violencia, no son solo perpetradores de la violencia. Concluyo en este momento con un punto sobre la salud mental en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como institución alrededor del mundo tienen una cultura masculina, es decir, la expectativa es que los militares sean hombres fuertes, ¿no? O mujeres fuertes. Entonces, en esa cultura institucional, hablar de salud mental, mostrarse vulnerables, aunque sabemos que los seres humanos somos vulnerables, es interpretado como una debilidad y está mal visto. Las Fuerzas Armadas de México tienen psicólogos y psiquiatras que están disponibles para consultas individuales, es decir, formalmente sí hay un servicio terapéutico, pero el tema de la salud mental está estigmatizado en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer es, en una cultura institucional pues que estigmatiza la salud mental, qué tan probable es que las personas vayan a consultas, ¿no? Yo diría, pues el estigma es tal que los militares que sí deciden acudir a consultas lo hacen con psicólogos privados, no con los psicólogos en las Fuerzas Armadas, ¿no?
Y mi conclusión en este sentido es si los militares son también víctimas de la violencia, es necesario brindarles apoyo de salud mental, no solamente por su bienestar personal, porque la salud mental es un derecho humano, sino también porque los problemas de salud mental, al no ser abordados, podrán afectar el desempeño en el servicio. Entonces, si queremos entender y abordar la violencia en México, las discusiones que tenemos en torno a la seguridad y las drogas tienen que ir más allá de cómo construir las políticas y las instituciones que el país necesita. Hay que hablar también de la salud mental de las personas. Concluyo con esto y Jonas, por favor, para la traducción. Sonia talked to us about the context and the reasons for doing this feature film. She started by two questions that had been with her about the soldiers who are parts of the militarization that has been seen in Mexico. One is, who are they? And secondly, why do they commit violence against civilians? And these questions came up in her time as a human rights defender many years ago, where she saw that the issue is not just one of black and white, of victims and perpetrators, that soldiers, while they have a professional a job as being soldiers, they are also human beings and impacted by their experiences as soldiers. Secondly, we know that the military and law enforcement have been involved in disappearances, torture, murder. So how is it that members of the military and law enforcement commit these and perpetrate this violence against civilians? And this came up in the book that Sonia collaborated on, La Tropa, which featured research and interviews with members of the military. And in there, issues that came up were the training of soldiers, the mission that the military have, the commands that they get from the superiors, the orders that they have to follow, but also topics such as who is the supposed enemy in the war on drugs, and the issue of there not being a clearly delineated battlefield. So in this context of asking these questions about soldiers, about the effect that their own work has and the violence that they both perpetrate and experience, what are the impacts of this on soldiers? So broadening up the perspective on different manifestations of the violence experienced in the war on drugs. And Sonia has stated that this is, has to be seen as a war, even though lots of political leaders and even the military in Mexico do not name it as such, which allows to invisibilize and not taking responsibility for many of the consequences and effects that are experienced by the general population, but also by the soldiers who are tasked with waging this war. And they experience stress, fear, anxiety, not knowing who the enemy is, where the enemy is, and at certain points, not just being perpetrators of violence, but also becoming victims of the violence and the effects of experience these violence and anxieties. And this is very much the intention of this movie, of the documentary, sharing that there are different manifestations and also that soldiers can become victims of violence. And especially in a context of an institution such as the Mexican military, where showing vulnerability is seen as weakness, where speaking about mental health is stigmatized, it is important to make these issues visible and not believe in the official numbers that are given by the military, because this institution discourages soldiers from coming out and speaking about mental health issues. So Sonia concluded with, if soldiers can be victims of violence, of trauma, of mental health problems,
There need to be support structures to help them, not just because on an individual level, because there's a right to mental health, but also unattended mental health problems might create negative externalities for the overall population. Gracias, Sonia, Jonas. Vamos a continuar. Ahora dar la palabra a Aarón Hernández Farfán. Él es actor. En Colateral interpreta al personaje de Germán, el esposo de la madre buscadora. Él se formó en el Núcleo de Estudios Teatrales y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo en cine incluye Huérfanos, Evocación, Domingo 7, Necrofilia. En televisión ha trabajado en producciones como Club de Cuervos, La Bandida, Mirada de Mujer, El Regreso. Y en teatro Bajo Cero, El Oeste Solitario, El Rey Lear, Sueño de una noche de verano, entre otras. Adelante, Aaron. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Bueno, desde que me planteó Sonia el poder participar con esta ponencia, pues muchas cuestiones, emociones, pensamientos me cruzaron. Así que preferí ponerlo por escrito para ser más puntual y también en consideración el tiempo que tenemos. Trataré de irme despacio también pues digo, con claridad, pues para que lo puedan escuchar. En estos tiempos, las narrativas suelen sucumbir a la tentación de reducir la realidad a expresiones maniqueas, como si pudiéramos explicarla en dualidades, blanco o negro, positivo o negativo, bueno o malo. Los seres humanos no podemos ser definidos en estas expresiones, pues somos un cúmulo de claroscuros, contradicciones y matices que nos dan un relieve más complejo. Cuando conocí el guión de Colateral escrito por Sonia, resaltó desde el inicio su intención de ir más allá del maniqueísmo y hacer un esfuerzo por retratar la realidad de la violencia que experimentamos en nuestro país, especialmente con las desapariciones de personas, en una dimensión más compleja que no solo dé voz a las víctimas, a los familiares buscadores, sino también a otros partícipes dentro del terrible fenómeno, como autoridades gubernamentales, periodistas y medios, y también a los miembros del ejército. Como actor, y hablando también a nombre de mis queridos colegas Mariana, Cecilia, Josué y Roberto, es todo un reto dar relieve verosímil a un personaje en un espacio-tiempo reducido como lo es el de un cortometraje. Como artistas, estamos dotados de herramientas sensibles para aportar lo que nos corresponda con nuestros personajes. En mi caso, las cicatrices, como también sobreviviente de un secuestro años atrás, y justamente en los años del Calderonato, me revelaron una vez más la importancia de esa posibilidad alquímica del arte que permite transformar la realidad. La violencia es parte de nuestra realidad, aunque solemos ir por la vida pensando, a mí no me va a pasar. Pero cuando arremete en el círculo personal, es una experiencia traumática. Sin importar qué rol juguemos en la sociedad, es siempre un trauma. Y retomando las palabras de la jefa de atención psicológica a víctimas que nos acogió y atendió a mí y a mi familia, los traumas no se superan. No hay nada que superar. Son heridas que dejan una marca profunda. Como toda herida debe tratarse para que cierre y que con el tiempo pueda cicatrizar. Podemos verla también sin dolor, pero la marca permanece. Si no hay que superarlo, ¿qué se puede hacer? Integrarlo como un evento más dentro de la existencia, y eso toma tiempo y atención. El trauma familiar encontró en Germán y Nayeli la posibilidad de recrear lo que mis padres pudieron sentir y enfrentar en su momento. Mis padres son afortunados, pues a pesar de todo, aquí estoy frente a ustedes compartiendo estas reflexiones. ¿Cuántos habrá infortunados? La violencia de nuestro país, que tiene raíces históricas, afecta a todos en mayor o menor medida. Y en ese sentido, con la experiencia que como académica ha obtenido en sus investigaciones, Sonia logra también dar foco a un sector que suele pasarse por alto, el ejército, tras una narrativa en la cual suelen ser pintados de forma maniquea como los malos de la narrativa, aunque en buena parte son carne de cañón. Ya hablo de la parte más baja del escalafón, la tropa, que suele provenir de un sector socioeconómico desfavorecido y que al ingresar al ejército lo hacen para encontrar un refugio, un sentido y mejores condiciones de vida.
Quizás algunos hayan visto ya otro filme que se acerca a ellos, Heroico. En él podemos ver la violencia creciente y deshumanizadora a la que se enfrentan los cadetes en el colegio militar, empeñados en hacer de aquellos jóvenes máquinas insensibles para matar y cumplir órdenes, en donde cabe apuntar, se refuerza el paradigma machista y patriarcal que supone que los jóvenes soldados se hacen más hombres, demostrando la fortaleza ante las vejaciones y violencias a que son sometidos. Colateral no busca justificar nada de esto, sino abrirnos los ojos a que, sin importar cuántos traumas enfrentemos, siempre hay un resquicio de humanidad a la que observar, escuchar, atender o abrazar. Adrián es un ejemplo de esto, un militar, sí, pero ante todo, un ser humano. Yo sé en carne propia lo que implica el trastorno de estrés postraumático, por solo poner un ejemplo, pero no soy un Adrián que enfrenta día a día eventos que lo causen. Además, mi entorno sociocultural no expresó prejuicios por recibir atención psicológica, lo que en el entorno castrense es sinónimo de debilidad, de ser menos hombre, cualquier cosa que eso signifique. Para el ejército hay que lograr hombres muy hombres, fuertes y eficaces para la guerra y cumplir órdenes, pero desatendidos y deshumanizados. Y nosotros, ante las diarias notas informativas en los medios sobre eventos violentos, matanzas, desapariciones, etcétera, ¿cómo reaccionamos? Quizás simplemente dejamos de prestar atención a todo ello. Y eso no es una forma de deshumanizarnos, o peor aún, de normalizar la violencia. Por ello, Colateral es tan valioso, porque su apuesta no es a la de una apología de los violentos, sino una llamada a gritos para humanizarnos y dejar de diferenciarnos y discriminarnos en el maniqueísmo de las narrativas simplificadoras. Recordando nuestra inevitable mortalidad y parafraseando un extracto de la Biblia, polvo somos y en polvo nos convertiremos, alguna vez escribí, al final, un montón de polvo no se distingue del otro. Yo pregunto, ¿acaso sí? ¿Podemos distinguir polvo masculino de polvo femenino? El polvo indígena del polvo español, el polvo fifí del polvo chairo, el polvo criminal del polvo policíaco militar. La realidad es compleja y dolorosa en México. Y un cortometraje no es la solución a todo ello, pero tengo claro que el arte permite sublimar los traumas y transformarlos en algo luminoso. Como diría Nietzsche, el arte existe para que la realidad no nos destruya y también para que recordemos que la vida, toda vida, vale la pena. Vivirla, luchar por ella, valorarla al máximo mientras sea posible. Y cada esfuerzo vital por transformar la realidad cuenta. Por ello, gracias a todos por darse el tiempo de compartir con nosotros este espacio corto, tanto como la vida si lo reflexionamos a fondo, porque esta es otra forma de hacer política, de ser polis más allá del partidismo en las divisiones, de las diferencias. Política es comunión, es unirnos en común para no perdernos de vista, para darnos nombre y rostro y humanizarnos. Por ello apuesto porque Colateral nos conecta en comunidad. Gracias, Sonia. Gracias, Mariana, Cecilia, Roberto, Josué. Gracias, Eric. Gracias al entrañable equipo de filmación, que son demasiados para nombrarlos aquí, pero saben quiénes son. Gracias a ustedes por estar aquí, enfrentando la violencia, los traumas y la realidad para transformarla, para crear durante estos minutos una comunidad más humanizada. Thanks so much. I'm gonna horribly butcher and cut slightly together the very nice words of Aaron. I'm gonna present him very briefly. Aaron Hernández Farfán was trained at the Núcleo de Estudios Teatrales at the UNAM. His work in film includes Huérfanos, Evocación, Domingo 7, y Necrofilia. His television credits include Club de Cuervos, La Bandida, Mirada de Mujer, El Regreso, and several theater productions. In Collateral, he portrays the character of Germán, the husband of a mother who is a buscadora. He sent me his very beautiful intervention. Again, I'm gonna horribly butcher it and cut it together.
just to give you an impression. In these times, narratives often succumb to the temptation of reducing reality to expressions of black and white, positive and negative, good or bad. But human beings cannot be defined by these simplifications, since we are a cluster of nuances, contradictions, and complexities. This is in part what Collateral is about trauma. Trauma is something difficult, and Aaron shared that he himself had been a victim of a kidnapping that left a trauma, and he shared that there is nothing that can overcome this trauma. There are wounds that leave a deep mark, like any wound that must be treated so that it closes, and over time it will heal, and we will be able to see it without pain, but the mark that has created remains. If you don't have to overcome it, what can you do? And in the context of the violence in our country, which has historical roots, affects everyone to a greater or lesser extent, what with the experiences that are made by some of the members of the army that often are overlooked behind the narratives, and which are usually painted as the bad guys, what traumas do the soldiers experience? Collateral does not seek to justify any of the violence or the activities of the soldier, rather to open our eyes to the fact that no matter how many traumas we face, there's always a remnant of the humanity to observe, listen to, attend to, and embrace, even of those we might see as purely evil. Adrian in Collateral is an example of this. A military man, yes, but above all, a human being. Adrian, know firsthand, Aaron, pardon, know firsthand what post-traumatic stress means, for example. But I'm not an Adrian who faces events every day that cause it. Furthermore, my socio-cultural environment did not express prejudice for perceiving and seeking psychological care, which in the military environment, as Sonia pointed out, is synonymous with weakness, with being less of a man, whatever that means. For the army, is seeking out strong men, effective, manly men, to war and to follow orders. But that means that they often become neglected and dehumanized, not speaking of the mental health issues. And we, given the daily news reports in the media about violent events, massacres, disappearance, etc., how do we react? Perhaps we simply stop paying attention to all of this. Isn't it a way of dehumanizing ourselves? And even worse, to normalize violence. That is why Collateral is so valuable, because its commitment is not that of an apology for the violence, but rather a shouting call to humanize ourselves and to differentiating and discriminating against others in black and white and simplifying narratives. And Aaron closed by saying that while Mexican reality is complex and challenging, and a short film won't solve all or many of its problems, at the end of the day, art, quoting Nietzsche, exists so that reality does not destroy us. Muchas gracias, Aaron. Ahora vamos a cambiar un poco el programa para darle la palabra a Daniela Rea antes, porque nos comenta que se tiene que ir. Ella es periodista y editora en Pie de Página. Escribió los libros Nadie les pidió perdón, Historias de impunidad y resistencia, y La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Editó el libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, y es autora del libro Fruto y coautora del libro Recetario para la memoria One. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes. Gracias, Eugenia. Buenas tardes y mucho gusto de verles aquí a todos. Sonia, muchísimas felicidades por el trabajo y por la atención de un tema que es importante y que no siempre está en la agenda pública, porque hay cosas que son limitadas en sus conversaciones. A partir de un entendido, de una construcción social de lo bueno y lo malo, y como los militares entran dentro del malo de ese constructo social, o los policías, ¿no? Reconociendo el trabajo que ha hecho también Ernesto López Portillo desde hace muchísimos años, pues
no, pareciera que es un sector al que no hay que ponerle atención, ¿no? Porque justo son los males de la película, los perpetradores o los victimarios. Pero justo el planteamiento de poner atención en lo que sucede con ellos nos podría dar muchas luces de lo que está sucediendo, más allá de lo que es evidente, ¿no? Y de lo que implica sí, un periodo de violencia como el que hemos estado viviendo desde hace ya casi 20, yo creo que por ahí van los cálculos, ¿no? 2006, si consideramos la presencia de Calderón en Michoacán en 2006. Y bueno, Sonia me pedía que hablara un poco de los procesos de las madres buscadoras y de también que nosotros pudimos ver de la salud mental de los militares cuando hicimos el trabajo de la tropa. Y me parece que una de las cosas que se ve en uno de los momentos del corto, que es cuando están en la estación de radio, vemos a la madre buscadora a hacerle preguntas como con agua, ¿no? A que representa al soldado. Y creo que esa escena resume un poco lo que para mí era importante, un aprendizaje importante de lo que nos han enseñado las madres buscadoras. Más allá de lo que se ve separado en estas narrativas que a veces que es como las madres buscadoras por un lado, o las víctimas por un lado, y por otro lado las autoridades, ya sean militares, policías o ministerios públicos, más allá de lo que se encuentra en la superficie, cuando uno ve el trabajo cotidiano que tiene que ver con la búsqueda, búsqueda concreta de desaparecidos, lo que vemos es la construcción de una relación interesante que institucionales y que implica también aprendizaje de los distintos elementos institucionales. Creo que una cosa que planteó como el corto de ficción de Soya, en realidad tiene un sustento muy profundo y muy fuerte que tiene que ver en cómo hay un aprendizaje recíproco y hay una comunicación recíproca y hay también una no sé, conmoción o compasión recíproca de estos de la historia que estamos viviendo. Y me parece que sí construyen y que sí dialogan de manera cotidiana las búsquedas de cómo podríamos pensar que estas cosas tienen un fin. No sé, no estoy tan segura de que estas cosas tengan un fin. Siento que mutan esas formas de violencia institucional. Yo no diría que hubo un fin de la guerra sucia al inicio de la guerra contra Calderón, diría que la guerra se llevó de otras formas, ¿no? O que la violencia institucional se tejió de otras formas subrepticias que ahora estamos viendo de otra manera. Pero bueno, no sé si plantear un fin, pero sí como alguna especie de composición. Al menos esta violencia tan brutal que tiene que ver con las disputas. Me planteaba Sonia en la invitación, como eso, poner sobre la mesa esto, ¿no? ¿Qué relaciones sí se pueden tejer entre protagonistas, en este caso antagonistas, de una historia que nos hemos contado en los últimos años, que nos hemos contado como antagonistas en los últimos años y también entender muy bien cuáles son los límites de esa relación que se puede construir, ¿no? Pero para mí resulta sumamente interesante destacar, y pienso en varios ejemplos que me tocó compartir en el terreno, pero me parece sumamente importante destacar cómo las madres aprenden a veces de los militares, aprenden de ellas, cómo
entre lo que viven los soldados por parte de... y creo que estos vínculos, las búsquedas, nos pueden reflejar algo que decía o que planteaba también el corto documental. No sé si necesariamente los soldados son víctimas, o sea, no sé si la palabra sea plantearlos como víctimas, pero sí como seres que son muy complejos, que si bien responden a una institucionalidad en donde se les busca ser hombres, como lo planteaba Aaron, pues también tienen otras dimensiones de su ser persona que no ha sido llevada al entrar a la institución militar. Y ya para cerrar, porque también para darle tiempo a Ernesto, porque también se tenía que retirar, me parece que el tema de la participación militar o del soldado en estas acciones militares y de violencia, algo que nosotros aprendimos en la tropa es que un soldado es como muchas personas en sí mismo, ¿no? Por un lado, sigue siendo una persona que ha vivido muchas violencias estructurales pensando en su origen y en su pasado, pero por otro lado es una persona que fue convertida en alguien dentro de la institución para ejercer violencia. Y en ese sentido, creo que en términos de cómo entonces se le tendría que, de desaparición, de tortura, de ejecución extrajudicial, me parece que hay una parte que tendría que reconocer ese ser personal del ser soldado, pero siempre contextualizándolo en una estructura que a veces le supera, ¿no? Y que mientras no haya un proceso judicial que involucre a la militarización como una política estatal y que incluya las dimensiones de seguridad y políticas alrededor de esa estrategia de seguridad, castigar a soldados como seres individuales responsables de una desaparición o de una ejecución extrajudicial o de un acto de tortura, pues va a terminar, o sea, no va a terminar de resolverse de estado de parte de estos elementos, ¿no? De los soldados de la tropa. Y pues nada, les agradezco muchísimo la invitación y también todo lo que han compartido aquí. Me parece que está muy interesante porque vamos en distintos niveles, ¿no? Niveles muy institucionales, niveles más personales, niveles que están en el terreno. Y creo que todo eso enriquece mucho y podría formar parte de una, pues de una propuesta no que vea a las fuerzas de seguridad, no solo militares, sino también policías, o como víctimas o como perpetradores, sino como el resultado de una construcción que tiene una dimensión muy clara, ¿no? Que es la del control de los territorios y control de la acción política de las personas. Just very briefly, Daniela talked about the experience and of researching and writing La Tropa, and she highlighted the reciprocity that can be there between the experiences of soldiers, but also the family members of disappeared, the relationship that can form, and highlighted, which has been an ongoing theme, the complexity. Well, she wasn't so sure of using the word victim as necessarily right in the context of soldiers, that they are people who have many facets, who have personalities, who have personal history, who have emotions, but at the same time they are in a context of an institution that values homogenization, that wants to impose command and control. So there is this tension that they're in. She highlighted how Sonia's movie brings out the different dimensions, institutional, personal, emotional, interpersonal, that come from the experience and interactions that soldiers have with the tasks that they are required to do, and the experiences and also perpetration of violence that they do. And she highlighted again a topic and echoed the topic that Sonia brought up, that the
the movie talks about violence in a different form that often might be easy to ignore, which is the effects that violence has on mental health among soldiers. Muchas gracias, Daniela. Vamos a continuar con Ernesto López Portillo. Les recordamos al resto de los ponentes del tiempo, porque estamos cerca de las 2 de la tarde. Bueno, faltan 15 minutos, pero para ser breves. Bueno, Ernesto López Portillo es investigador con 35 años de experiencia en seguridad pública. Creó Certipol, el primer modelo de certificación policial ciudadana en México y América Latina. Fundó el programa de seguridad ciudadana de la Ibero en Ciudad de México, 2018. Ha publicado decenas de ensayos y centenas de artículos. Actualmente publica el blog más leído en Animal Político. Adelante, Ernesto, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan, Eugenia? Sí, ¿verdad? Listo. Bueno, sí, me voy a disculpar primero porque me tengo que salir un poco antes de que termine la sesión. Tenemos un evento sobre el tema de Bukele. Tenemos varios sobre el tema de Bukele, pero tenemos uno hoy y empieza antes de lo normalmente programado. Entonces, bueno, estaré hasta las 14:10. Me disculpo por eso. A ver, les cuento. Gracias, Sonia, primero por la invitación y enhorabuena por este nuevo trabajo. Más o menos a los 20 años de trabajar este tema, pude atrapar en un esquema un contraste que diseñé sobre lo que llamé los paradigmas autoritario y democrático de la seguridad. No lo he podido procesar en una investigación profunda, no lo he publicado, lo he expuesto en varias conferencias, pero es un trabajo de teoría aún por consolidarse. De ahí recojo lo primero que pongo en el esquema de contraste. Es un cuadro con dos columnas, paradigma autoritario, paradigma democrático. Concepto. Lo primero que distingo es el concepto. Y el concepto en el paradigma autoritario de la seguridad está significado como un poder. Mientras que el concepto en el paradigma democrático de la seguridad está identificada como un derecho. Un poder en el paradigma autoritario, un derecho en el paradigma democrático. Ahora no puedo ampliar sobre eso, pero de ahí se sigue en mi concepto todo lo demás. ¿Qué entendemos que es la seguridad? ¿Cómo entendemos que debe hacerse la función pública de la seguridad? ¿Qué relación creo tener yo como gobernado, gobernada con la seguridad, etcétera, etcétera? Entonces, ese esquema hace un ejercicio de contraste, por ejemplo, entre el uso de la ciencia o el no uso de la ciencia para las políticas públicas. Y esto me permite, pues, caracterizar a la seguridad nacional, primero, como una herramienta idónea para el paradigma autoritario de la seguridad, en la medida que la seguridad nacional merece una apreciación política y social favorable, por mucho mayoritaria, entendida la seguridad nacional como un lugar que, más allá que podamos o no identificar qué quiere decir, es suficiente nombrarla, la seguridad nacional, para generar un acuerdo político y social que favorezca la opacidad. La seguridad nacional es una herramienta de opacidad útil, es un instrumento útil para el paradigma autoritario de la seguridad. Ahora, el trabajo de Sonia va a ser lanzado en un contexto específico. Y ese contexto, nosotros acá en el programa, nosotras y nosotros hemos documentado
que México hoy tiene ya más militares que policías en función de seguridad pública. Lo hemos publicado en uno de nuestros documentos en el portal seguridadviacivil.ibero.mx. Por primera vez, según nuestra mirada, por primera vez en la historia de este país, hay más militares en tareas de seguridad pública que policías en tareas de seguridad pública. Esto para nosotros es la confirmación de lo que llamamos una capitulación civil de Estado. El poder civil se retira progresiva y aceleradamente de sus tareas de seguridad para entregarle la responsabilidad a los militares. Para nosotros, esto es absolutamente fundamental para conversar de algo como lo que Sonia nos presenta. Si depositamos en los militares la expectativa de la seguridad, en mi concepto, quiere decir que no hay y probablemente no habrá una reforma democrática de las políticas e instituciones de seguridad en México. Es posible que la expectativa de instituciones de seguridad que rindan cuentas, que respeten los derechos humanos y que cumplan estándares mínimos de transparencia, es posible que todo eso sea una expectativa que no tiene fundamentos en la realidad empíricamente verificable. En Heroico, que tuvimos la oportunidad de presentar Heroico aquí en la Ibero y vinieron los actores y el director, pudimos confirmar que la formación militar, la construcción de la formación que se hace en el colegio militar está asociada fundamentalmente a un aprendizaje socializado de la violencia, tanto para ejercerla como para sufrirla. Los actores nos dijeron que lo que Heroico proyecta se queda corto. Hablaron incluso de compañeros desaparecidos de generaciones en el curso. Es decir, la formación policial es una experiencia fundamentalmente de violencias. Si uno mira Heroico y escucha a estas personas que salieron del colegio militar, uno lo confirma. En consecuencia, México es un país que entrega a una institución formada para ejercer y sufrir la violencia la seguridad. Y sería importante que que dejemos ya atrás la ingenuidad. Yo probablemente estoy, no probablemente, yo estoy por supuesto condicionado por mi historia y mi edad. Y cuando empezamos a hablar de esto en los 90, parecía que nos íbamos por la ruta militar. Hoy no sabemos si vamos a revertir la ruta militar de la seguridad pública. Es algo que ya no sabemos. Entonces, hay que relocalizarnos en nuestra mente, según mi perspectiva, y en nuestras expectativas. Hay que recolocarnos en esta discusión. Y hay que revisar la poca investigación que hay sobre percepciones de Fuerzas Armadas. El programa de política de drogas publicó un texto que yo utilizo mucho, que firmó Daniel Sizumbo, sobre la percepción de las Fuerzas Armadas en tiempos de pandemia. Y recientemente, un experto en comunicación política nos presentó en un taller un hallazgo importantísimo. Y es que la percepción social respecto a las Fuerzas Armadas se ha alineado con la polarización política, de manera tal que en la sociedad, en esta encuesta, la sociedad que está a favor de la 4T acepta la militarización y la sociedad que se opone a la llamada 4T se opone a la militarización. Esto es un detalle muy importante porque significa o representa de manera, creo, muy clara el secuestro político de la seguridad, entendida esta como un instrumento de poder que es políticamente manipulable
por los gobiernos, pero también por la sociedad. Ya casi termino. Yo no sé, Sonia, si es por mi historia. Yo siento flojo el documental. ¿En qué sentido? En que las experiencias de dolor y violencia que, según yo, están implicadas en el quehacer militar, requerirían, en mi concepto, una expresión más, quizá, cercana a ese sufrimiento que yo observo y que confirmamos con las muy pocas oportunidades, pero algunas que tenemos para hablar con los militares. Me interesaría entender, Sonia, cómo decidiste el diálogo. Y para mí termina el corto y yo me quedo con la pregunta de ¿qué pasó en este corto? Y eso, reitero, no estoy diciendo que esa sea la visión correcta o incorrecta de nada. Estoy diciendo solamente que en mi experiencia lo que está representando en ese corto parece débil con respecto a la intensidad emotiva que está involucrada en recargar en los militares esta experiencia, recargar en los militares esa vivencia. ¿Qué esperamos de esto? Es la pregunta última que yo me hago. ¿Qué esperamos de esto? Yo quiero confesarles que por motivos múltiples que habría que entender bien, yo me preguntaría ¿a quién le importa esto? Siempre me he preguntado esto respecto a mis estudios sobre la policía. ¿A quién le importa la policía? ¿A quién le importan las Fuerzas Armadas? ¿Y a quién le importa lo que está implicado en la profesionalización de las violencias dentro de las políticas de seguridad? Más allá de este momento con Sonia, ahorita que nos reúne, ¿a quién le importa? Y entonces eso levanta preguntas que nos regresan a donde empecé. ¿Cuál es el paradigma de seguridad en el que esta sociedad cree? Personalmente, no creo que estemos en ruta de lograr en México una reforma democrática de la seguridad. Lo repito, lo reitero, porque ya supimos que las fuerzas políticas más representativas de este país prefieren la vía militar para la seguridad pública. Pasamos por el PAN, pasamos por el PRI, pasamos por Morena, y un funcionario de la ONU alguna vez nos dijo en un desayuno, antes de que López Obrador tomara el cargo, dijo, si además el segmento de izquierda, o de así autodenominado de izquierda de la política, camina sobre la misma ruta de la militarización, como lo hicieron los otros segmentos políticos, México estaría probablemente cerrando sus oportunidades para revertir esa militarización. Entonces, así lo dejo, Sonia, ya estaremos platicando, como siempre. Yo te agradezco la confianza de invitarme. Ojalá hagas muchas cosas más. El Frontera Vertical, o ¿cómo se llama el otro? Recuerda, Frontera Vertical. Me parece un trabajo extraordinario, me encantó, lo menciono porque estoy completamente convencido de que la fuerza de los ejercicios videográficos tiene muchísimo potencial para generar toma de conciencia en estas temáticas y en cualquier otra. Pero a esta altura, en este momento en el que el país está, un país que hoy es un cogobierno civil-militar, con un silencio masivo político y social, pues yo me pregunto y termino, ¿a quién le importa? Gracias. Ernesto López Portillo, I'm going to present him very quickly, has 35 years of experience in the field of public security. He has founded the Citizen Security Program at the Universidad de Ibero in Mexico City.
and is as widely published on the issue of public security. In his intervention, he draws out the contrast between a democratic and an autocratic paradigm of public security, and highlights that in the autocratic paradigm that he sees Mexico in at the moment, it is very popular, and there's this social and political agreement of basically operating in out of plain sight and in a context of opacity. He mentioned that at the program at the Ibero that they have done research that at the moment there are more soldiers tasked with providing public security in Mexico than members of the police, and that there has been an ongoing capitulation of civilian authorities in providing public security to the military. And if the military is made responsible for providing public security, as is currently the case, then we cannot really see and expect democratization, transparency, respect of human rights in the realm of public security. He also mentioned, as others have done, the film Heroico that is about the training at the military schools. That is a highly violent practice. So we have with the military an institution in which its members are trained for war, but they're supposed to provide public security in so-called peace times. At the same time, the perception of the role of the military and its actions at present is becoming more and more a victim of the political polarization that can be seen in the country. So those who are supportive of the current government seem also supportive of military interventions, and those who are against the current government are also more negative about the military's involvement in public security. And in terms of the not the general context in which the movie takes place, but the short film itself, the speaker would have liked to seen more of the intensity of the experiences and lived realities of the soldiers represented, and in this growing context of militarization, polarization, but this agreement that seems to be cross-cutting in terms of different political administrations from different political colors, but that have more or less pursued the same policies in terms of public security. What can the effect of a short film like this be? Who is the supposed audience, and what is the effect that a short film like this can have if there's this paradigm of autocratic security that seems so popular both amongst the public and amongst politicians? Gracias, Ernesto. Vamos con las últimas dos intervenciones. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat. Bueno, a continuación escuchamos a Ingrid Vargas Huicochea. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, especializada en psiquiatría por el Instituto Ramón de la Fuente, maestra y doctora en ciencias por la UNAM, profesora y coordinadora de investigación en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la misma universidad. Ha escrito artículos científicos y capítulos de libros sobre los aspectos psicosociales de la salud mental, y desde 2018 coordina y conduce foros mensuales de divulgación para contribuir a la alfabetización en salud mental. Adelante, Ingrid. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Sonia, por la invitación. Y bueno, pues a los participantes y los panelistas que me precedieron, muy interesantes todas las propuestas. Bueno, yo justo lo hice al contrario. Si puedo presentar rápidamente mi pantalla y así me voy más rápido. Quiero compartirles algunas diapositivas. Déjenme ver dónde quedó. Ah, qué interesante, no sale.
el que necesito. Denme un segundo. Acá está. Y ahora sí. ¿Se ve? No, no se ve, ¿verdad? Todavía no. Ahora sí. Ya, ahora sí, perfecto, listo. Bueno, pues rápidamente yo voy a hacer una intervención hablando desde mi área de trabajo que tiene que ver con los aspectos de salud mental. Y bueno, nada más algunos puntos sobre la mesa, sobre este interesante documental, ¿no? En el que rápidamente les comento que al verlo me quedaba pensando que creo que es un ambiente, como bien mencionaba Sonia, un ambiente muy masculino, con muchas expectativas sociales y con una postura desde el imaginario social, ¿no? Pues muy particular, que de repente puede semejar también al ambiente médico, ¿no? Creo que de pronto tanto médicos como militares somos percibidos socialmente como aquellos personajes que no enfermamos, que siempre podemos con las vicisitudes, que estamos ahí inevitablemente para poder dar solución en momentos de crisis, y eso de pronto es una carga social bien importante para cuestiones de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que me levantó muchas otras reflexiones que espero que en un momento pues podamos comentar. Pero ¿qué pasa expresamente con salud mental? Digo, si nosotros tomamos la reflexión o la definición de la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que es bastante utópica, ¿no? Y de repente difícil de poder tener. La salud mental, como la salud en general, es algo muy subjetivo y tiene que ver con aquellas condiciones tanto físicas como emocionales, cognitivas, que nos permitan aspirar a lo que hoy buscamos definir como una vida valiosa, ¿no? Una vida plena, una vida con bienestar, y nuevamente eso nos remite a la subjetividad. Por supuesto, una buena salud mental es necesaria para nuestras diferentes áreas de convivencia y, como lo resaltaba Sonia, en el caso específico de la población militar, pues estar bien, ¿no? En salud mental significa que también pueden tener un buen desempeño en cuanto a sus exigencias laborales y en cuanto a la interacción y el desarrollo en las comunidades o en los contextos sociales en donde se estén desenvolviendo. Ahora, la salud mental es algo que desafortunadamente, así como es de difícil definirla, es fácilmente vulnerable, ¿no? La salud mental está siempre pendiendo de un hilo. ¿Por qué? Pues porque como seres sociales estamos en interacción constante con diferentes condiciones que de repente pueden significar un atentado importante para la misma, ¿no? Cuando hablamos expresamente de situaciones socioculturales o sociocontextuales, como pueden ser el crimen y la violencia, pues bueno, sin lugar a duda alguna, pues va a ser un ambiente, ¿no? Un caldo de cultivo fértil para cuestiones de compromisos en salud mental. Ahora, esta cuestión en específico de la guerra contra el narco, pues vino a aumentar de manera exponencial, ¿no? La violencia relacionada con todas estas cuestiones del narcotráfico en el país, del cual ya se ha expuesto ampliamente en las intervenciones previas. Y bueno, ahí lo que tenemos que reconocer es que esta parte específica de la violencia relacionada con las drogas, pues imprime, ¿no? De manera tradicional costos significativos para la sociedad. Primero que nada, a nivel individual, ¿no? Este tipo de violencia supone siempre una enorme carga a nivel psicológico para las víctimas, para la familia, para los amigos, ¿no? Tal y como está muy bien representado en el documental. Y por supuesto, ahí incluso tendríamos que ponernos en algún punto como abogado del diablo, ¿no? También a pensar el impacto a nivel psicológico de los propios perpetradores, ¿no? Tema en el cual no voy a entrar ahora, pero siempre pasa también lo que el victimario, por supuesto que tiene un compromiso, por supuesto que hay también algunas cuestiones que tendríamos que considerar del otro lado, pero bueno, el impacto es generalizado, pega de manera individual, y eso a nivel social pues también va a tener un impacto, ¿no? Se han descrito diferentes condiciones, afecciones en cuanto al comportamiento social, como puede ser esta cuestión de aversión al riesgo, que está también descrita para las fobias, ¿no? Pero que en cuestiones
de miedo e inseguridad intensas, pues finalmente también termina apareciendo, alteraciones en la percepción de seguridad, alteraciones en los flujos migratorios, en las decisiones, incluso en el mercado laboral, en los salarios, las tasas de natalidad, las inversiones parentales, la escolaridad, o sea, realmente en 1000 cosas del índole social van a tener un impacto evidente, ¿no? Ahora, en lo que respecta a las condiciones de salud mental y expresamente vinculadas a la situación de la guerra contra el narco, hay bastante literatura por ahí descrita, ¿no? Porque si bien a lo mejor desde hace algunos años es que tiene este nombre explícito, es una situación que a lo mejor no de manera tan intensa, pero ya veníamos viviendo en nuestro país y en otros territorios latinoamericanos desde hace un ratito atrás, ¿no? Y entonces lo que se ha dicho es que, bueno, pues hay poblaciones vulnerables, especialmente vulnerables, ¿no? Particularmente vulnerables como los niños, los adolescentes, en nuestro contexto en particular, niños y adolescentes de las fronteras de nuestro país, tanto la norte como la sur, ¿no? Se ha trabajado también con lo que sucede con periodistas y fotógrafos que cubren estos fenómenos en específico, ¿no? Donde se desarrollan ya las citadas patologías como el trastorno por estrés postraumático, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, pero en particular en nuestro territorio, en realidad poco se habla desde la parte científica, académica de la población militar y qué es lo que le está sucediendo. Pensamos que le pasa lo mismo que sucede en otros contextos bélicos, pero esta guerra tiene tintes muy específicos que valdría la pena poder ahondar como ya lo comienza a hacer ahora Sonia con este trabajo, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Laura Cepedal, de la Universidad de Oviedo, del 2013, donde justamente explora qué pasa con los militares en condiciones de guerra, ¿no? Y hay un par de frases que me permití rescatar que nos hablan de que es un problema generalizado, claro, en cada escenario con sus puntos muy particulares, pero tendríamos que partir de ahí, ¿no? Un militar que se enfrenta a una situación de conflicto va a tener un mayor riesgo de tener impacto en la salud mental, pero algo que parece suceder en México y en todo el mundo es que tienen un miedo constante a la estigmatización que limita la participación tanto en estudios como en la búsqueda de atención especializada. Y otra frase que pone esta autora en su trabajo, muy interesante, es que dice, a muchos de estos que tengo aquí participando en este estudio, pues les hubiera encantado recibir ayuda, pero no la buscaron y por supuesto no la tuvieron, ¿no? Los militares en condición de guerra, ¿no? En escenarios bélicos, pues desarrollan un montón de patologías. El trastorno por estrés postraumático, de hecho, cobra su nombre a partir de los estudios hechos en veteranos de guerra, ¿no? Hay altas tasas de suicidio, consumo de sustancias, ¿no? Etcétera. Pero lo que sí se ve, ¿no? Es que aunque hay un problema de salud mental grande y evidente siempre entre estas poblaciones, tanto los militares en activo, perdón, como los veteranos, pues tienden a no utilizar los servicios de salud mental, estén o no estén presentes, no es algo que habitualmente buscan. ¿Cuáles son las barreras en esta búsqueda de atención que de repente podríamos identificar de manera muy puntual en las Fuerzas Armadas? Bueno, pues por lo menos lo que desde ellos argumentan es que hay dificultad para conseguir el tiempo libre, ¿no? Porque de pronto el trabajo o la carga laboral puede ser mucha. Hay dificultad para poder hacer una cita y que de pronto se ponga de acuerdo a los espacios con los que ellos cuentan. De repente el costo, si es que deciden buscarla por fuera, o problemas de transporte. Y algunos otros también han expresado barreras en lo personal, como puede ser la falta de confianza en los profesionales de la salud mental y la creencia de que la salud mental pues no es un tema de patología, ¿no? No es un tema médico y que más bien es una cuestión de voluntad a la que hay que echarle ganas y uno puede salir adelante, ¿no? Entonces son como las barreras autodescritas más frecuentes, pero creo que todos estamos ciertos de que la salud mental, salud y enfermedad mentales siempre están rodeados de algo que es muy claro y que limitan mucho las acciones en cuestión de salud, y este es el estigma, ¿no? El estigma como un determinante y consecuencia de los aspectos de patología mental. El estigma podríamos decir que lo hay de dos tipos. Uno es el estigma público, ¿no? Donde de repente son las creencias que tiene la población, ¿no? El público en general
general sobre las personas afectadas con enfermedades o trastornos mentales, y el autoestigma, que son las creencias negativas que las propias personas que están padeciendo algún tipo de malestar, pues tienen sobre sí mismas. En el caso específico de los militares, el autoestigma es muy intenso. ¿Por qué? Por la carga social que ya mencionábamos. No solamente ellos, sino la sociedad les confiere estos casi superpoderes, ¿no? Para pensar que en el momento en que visten un uniforme militar o tienen un título específico dentro de las Fuerzas Armadas, ya son alguien completamente invulnerable. Se vuelven de acero, no tienen sentimientos, ¿no? No sienten, no piensan, no enferman, ¿no? Y entonces ellos de repente también se creen este papel, ¿no? Y lo viven, ¿no? Con mucho sufrimiento porque ellos, desde su propia lógica, no es algo que debieran sentir, ¿no? Entonces el autoestigma frente a una condición de malestar emocional, pues es muy intenso, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las propuestas? Y por supuesto, esto es como la carta a los Reyes Magos, muy difícil de cumplir, pero sería lo ideal. Primero que nada, trabajar con la parte de fortalecer la salud mental, ¿no? Si ya sabemos que es una población de alto riesgo, no tendríamos que esperar a que enfermen para entonces atender la condición de enfermedad, sino trabajar en el fortalecimiento de la salud mental de estas poblaciones altamente vulnerables, ¿no? En particular en un tema, en la milicia, en particular frente a esta condición del imaginario social y esta carga tan fuerte, ¿no? Sería el trabajo en la autocompasión, en este reconocimiento como seres humanos vulnerables, sensibles, emocionales, ¿no? Pensantes, que tienen derecho de repente a presentar algún tipo de malestar y cómo buscar el acompañamiento para sentirse mejor frente a ello. Trabajar también con la parte del estigma, no solamente en la propia población militar, sino en la población general, para disminuir, por supuesto, expectativas, ¿no? Demandas y estas imágenes utópicas que de repente pueden aparecer y que realmente causan mucho más daño. Y por supuesto, sensibilización, no solamente en la población militar, sino también en población general, sobre lo que es la salud y la enfermedad mentales, qué implica, ¿no? El padecer algún tipo de malestar, cuándo ir a buscar ayuda profesional, cuándo sí, cuándo no, en fin, trabajar con todo esto que no es exclusivo de la población militar, sino de la población en general. Y bueno, pues muchísimas gracias. En realidad esto es lo que yo quería compartirles, tratando de abonar a la discusión de este trabajo tan interesante de Sonia. Gracias. Ingrid Vargas Oyecutia is a medical surgeon from the Faculty of Medicine at the National University of Mexico, specializing in has a specialization in psychiatry from the National Institute of Psychiatry, Ramón de la Fuente. She holds a master's and doctorate in sciences, public mental health from the UNAM. She gave an overview of the effects of violence on mental health, and pointed out how mental health, while difficult to define exactly, is an important part of well-being and can easily be negatively affected by stresses such as violence that can have psychological effects on the societal and also on the individual level. There was a specific emphasis on what mental health impact violence and experiencing violence can have on soldiers. While there has been not as much attention on this topic in the literature in the context of Mexico, there is some literature from other contexts that have pointed out that the rates of PTSD, of suicides increase, and that there are many barriers that soldiers face in seeking mental health treatments. One is a fear of stigmatization, and there was one study that was pointed out that many soldiers would have liked to have received help, but did not seek it out. Part of the reason being a kind of auto stigma against treatment and mental health problems, and also a perceived social stigma, and the idea that that wearing a uniform makes soldiers
more than human and being affected by the kinds of mental health impacts and mental health problems that others would have faced. So drawing and giving a lot of context on some of the issues that are touched in Sonia's short film. Muchas gracias, Ingrid. Y vamos con el último panelista, que es Alejandro Ravelo. Él es politólogo internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y actualmente es investigador en el área de incidencia de México Unido contra la Delincuencia, donde ha investigado temas como la militarización de la seguridad, la guerra contra las drogas y la construcción de políticas alternativas a la prohibición. Adelante, Alejandro. Vale, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Sonia, y a todos los panelistas. La verdad es que hubo grandes participaciones. Me dejan la vara muy alta, pero trataré un poco de llegar, de lograr como aportar dentro de esta discusión. En estos temas, yo quiero hablar acerca del tema de cómo se han ido descubriendo nuevas medidas para este tipo de condiciones, para tratar los temas del estrés postraumático utilizando medicamentos basados en psicodélicos, ¿no? En primera instancia es fácil o podemos un poco irnos por la finta de pensar en el uso de psicodélicos con fines médicos como algo totalmente revolucionario, algo totalmente nuevo, algo que no tiene necesariamente un precedente y que es bastante reciente. Sin embargo, en realidad lo que vemos es que desde sus inicios, desde que se empezaron a sintetizar muchos de estos psicodélicos químicos, lo que se descubrió o los principales usos que se buscaron dar fueron de naturaleza médica. Entonces, así como en México tenemos la historia de Leopoldo Salazar Viniegra, que era un doctor que cuestionaba el enfoque prohibicionista, que cuestionaba la visión de que las medicinas o las drogas debían ser tratadas desde un enfoque basado en la prisión, en imponer la ley, en perseguir a los consumidores, y que le apostaba a enfoques tempranos de reducción de daño. También vemos este tipo de visiones distintas dentro de los psicodélicos, ¿no? Entonces, justo en particular, además de los usos anteriores, de los usos espirituales que se les ha dado en general a este tipo de sustancias, en la medicina moderna, podemos pensar un poco en cómo empieza esta historia a partir de el momento en el que Albert Hofmann sintetiza accidentalmente en 1938 el LSD y en 1943 descubre sus efectos. El primer intento que él tiene, o su primera impresión a partir de los efectos que tiene esta sustancia, es buscar cómo utilizarla como parte de ciertos tratamientos. Y en los primeros años, de hecho, he recibido este tipo de sustancias u otras sustancias como el MDMA, que es descubierto en 1958, son utilizados principalmente por dos corrientes. La primera es un modelo que se conoce como psicolítico, que tiene mucho que ver con llevar a cabo un proceso de terapia psicoanalítica, donde se utilizan microdosis de este tipo de sustancias para facilitar la apertura, para facilitar la búsqueda, para facilitar el contacto con el inconsciente y así tratar distintos trastornos de personalidad, ansiedad o incluso somatización de ciertos problemas. Y el otro modelo es un modelo muy característico de su momento,
que en este momento en realidad no necesariamente desde la medicina se está recurriendo tanto a él, y que es el modelo más psicodélico, que tiene mucho más que ver con utilizar dosis más altas para inducir un tipo de experiencia que permita como evocar un cambio en los patrones de comportamiento y el pensamiento en la persona que tiene algún problema, ¿no? La década de 1960 es paradójicamente un momento donde vemos tanto una ruptura con este tipo de prácticas médicas como un inicio en la estigmatización que tiene que ver con la popularización de ese tipo de sustancias para usos no médicos, ¿no? La realidad con las sustancias psicodélicas es que implican riesgos para personas que tienen ya cierto tipo de condiciones previas, para personas que tienen experiencias dentro de algunos ambientes negativos, y por lo tanto, un poco este tipo de historias de los malos viajes, de las experiencias negativas, de las personas que un poco se quedaron en el viaje, llevan a un estigma, a aumentar el estigma sobre este tipo de sustancias, ya que se apruebe la Ley de Sustancias Controladas en 1970 en Estados Unidos, que detienen las investigaciones médicas y científicas sobre estas sustancias. Sobre esto vale la pena también mencionar que se le incluye dentro de una lista en una convención internacional, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, incluye varias listas, y una de estas listas es de las sustancias que supuestamente tienen un alto riesgo de un uso problemático o de una adicción y no tienen ningún valor terapéutico. Y en 1971 se incluyen al LSD y el DMT junto con otras sustancias psicodélicas dentro de esta lista. Esto implica justamente que van a estar sujetos a los más altos controles internacionales. Sin embargo, se mantienen ciertas excepciones para los usos religiosos, en particular de plantas como el peyote o la ayahuasca, ¿no? Y no es hasta la década de 1980 y 1990 donde se empiezan a retomar muchas de estas investigaciones y se empieza a buscar evidencias sobre cómo funcionan y qué tipo de efectos tienen estas sustancias para tratar condiciones como la depresión, la ansiedad por enfermedades terminales o, en este caso, el desorden de estrés postraumático, ¿no? Y también se empiezan a publicar muchas investigaciones que muestran que no solo el potencial adictivo de estas sustancias es menor del que se mencionó en este primer momento, sino que en realidad incluso muchas veces sustancias como el LSD son bastante útiles para tratar desórdenes por adicción de ciertas sustancias, ¿no? Bueno, en este tema creo que es importante, más allá de decir qué sustancia funciona o cuál no, creo que es importante mencionar cuál es un poco la diferencia o la razón fundamental por la que funcionan mejor estas sustancias o por las que tienen un funcionamiento distinto a otro tipo de antidepresivos o ansiolíticos, ¿no? Una diferencia como muy importante de estas sustancias con respecto a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, perdón, es que justamente lo que hacen básicamente estos inhibidores es permitir que la serotonina se quede más tiempo entre neurona y neurona, lo que ayuda a regular esta conexión y retomarla como un punto neutro, medio, ¿no? Esto ayuda un poco a tratar o disminuir síntomas depresivos y tiene efectos positivos para reducir estrés, depresión, ansiedad y así también enfrentar ciertas situaciones difíciles o traumáticas. En contraste, lo que vemos con los psicodélicos tiene mucho más que ver con que estos aumentan la sensibilidad, aumentan mucho más la liberación de las emociones, y eso puede ser muy útil cuando está acompañado de un apoyo psicológico, ¿no? Si estamos hablando justamente del tema del estigma, del tema de las dificultades para abrirse, del tema de las dificultades para explorar estas experiencias traumáticas, los psicodélicos tienen la oportunidad muy particular de abrir o de permitir un poco la exploración de este tipo de experiencias traumáticas en un ambiente seguro, en vez de llevar un poco a una supresión o eliminación de estas emociones que van a seguir afectando a la persona, ¿no? Entonces es justo, sin embargo, esto es lo fundamental.
La idea es que haya esta experiencia, que haya ese tratamiento dentro de un ambiente controlado. Y eso es algo muy, digamos, es común también con los antidepresivos, pero tiene que ver también con una experiencia muy distinta o con un tipo de tratamiento muy distinto, donde la expectativa no es terapia acompañada de un uso regular de estos psicodélicos, sino más bien terapia, preparación y llegar a una sesión más o menos larga donde se tiene un poco como una experiencia con alguna de estas sustancias, donde en todo momento el sujeto está como acompañado de algún experto, de un médico, que ayude a darle sentido, que ayude a evitar como estos malos viajes y que también ayude después, en sesiones posteriores, a darle sentido a toda esta experiencia, ¿no? Justo ya hay bastante evidencia de que tiene efectos muy positivos. Este tipo de sustancias tienen efectos muy positivos para tratar los desórdenes de estrés postraumático, en cuanto permiten tener el acceso a estas experiencias traumáticas, el abrirse, el dejar un poco de reprimir o modificar justo los comportamientos, y el abrir un poco la puerta a cambiar los patrones de comportamientos como ya muy arraigados, ¿no? Entonces, esto es una muy buena oportunidad, puede ser muy útil y es como muy prometedor en el sentido de lo que puede lograr, lo que puede abrir la puerta, pero otra vez tiene que haber una consideración muy clara de las condiciones de la persona que lo tenga para que no haya ciertas posibles afectaciones hacia la persona o cierto tipo de problemas que puedan facilitar o llevar a un brote psicótico. Y al mismo tiempo también se tiene que evitar un poco como... Ay, una disculpa. Se tiene que evitar un poco que la persona consuma esto dentro de un ambiente que pueda ser como peligroso o que pueda llevar a otros problemas, ¿no? Con respecto a la legislación, a la legalidad, actualmente no hay muchas jurisdicciones donde es legal, apenas está comenzando en algunos estados en Estados Unidos, principalmente en Oregon y en Colorado ya se está empezando a promover el uso de la psilocibina. Hay ciertos establecimientos a los que uno puede ir y utilizar un poco estas sustancias dentro de ambientes controlados. Si bien se supone que el uso es médico, también no hay tantos requisitos de un tratamiento o de una fórmula médica previa, entonces en realidad hay acceso para otro tipo de usos y en particular en Colorado se contempla la posibilidad de que algunas personas puedan utilizarlo en casa de manera legal. También en Australia se está empezando a reprogramar, a cambiar un poco la clasificación de la psilocibina y el MDMA para dar acceso a ellas para el tratamiento de ciertas condiciones de salud mental. En Jamaica, por otro lado, los hongos psilocibios nunca han sido prohibidos en sí. Su cultivo y el suplemento gratuito de ellos es legal y el gobierno también ha fomentado desde 2021 varias investigaciones sobre estos temas. En México, y ya con esto cierro, no existe esta legislación, pero sí existen prácticas muy comunes y sí existen ciertas prácticas tanto de turismo de extranjeros como turismo dentro del propio país, de gente que va o toma ciertas prácticas alrededor de los hongos de psilocibina, de la ayahuasca o del peyote, buscando un poco tener una experiencia espiritual que también tiene un aspecto como terapéutico. La parte que es problemática, la parte que puede llegar a ser un poco peligrosa de todo esto es que de por medio no hay ninguna regulación. Muchas de las personas que están llevando este tipo de prácticas no tienen necesariamente como un entrenamiento médico para llevar ese tipo de cosas, y si bien la parte espiritual también es valiosa, también tiene una parte donde ese acompañamiento está ahí. No en todos los casos se está llevando a cabo de esa manera. Y también tenemos una situación, y ya con esto concluyo, una situación como bastante, digamos que un estigma adicional que considero que está presente al tema de
el estigma que de por sí hay en la salud mental, especialmente en este tipo de contextos. Creo que es el estigma que se está viviendo en este momento todavía más hacia las sustancias. Un estigma que además es bastante lamentable en el sentido de que estamos justo dentro de viviendo un gobierno que en algún momento había prometido un cambio y que me parece que resumió, sintetizó de manera bastante buena en su Plan Nacional de Desarrollo un diagnóstico muy bueno de la situación y del fracaso de la guerra contra las drogas, diciendo que la guerra contra las drogas fue un fracaso al abrir un frente en seguridad sobre un problema de salud y luego fracasar en los dos frentes. Entonces, después de eso, después de esta promesa de un cambio, lo que hemos visto es que ni siquiera ha habido realmente un cambio en la regulación de cannabis, que la regulación de cannabis medicinal incluso sigue estando muy en el aire, sigue habiendo muchos obstáculos para que la gente pueda acceder a estas medicinas y que incluso en el tema del fentanilo, por lo que nos estamos dejando llevar es más por un pánico alrededor de estas sustancias, por un pánico que no permite el acceso a sustancias como la naloxona o no facilita el acceso a la naloxona para el tratamiento de personas que pueden estar teniendo una sobredosis. Y justo estamos viendo más, en cambio, una apuesta por mayor prohibición, por mayores restricciones hacia los consumidores, mayor persecución de los consumidores, como si eso en realidad fuera a cambiar algo. Y lo que vemos entonces también es muchos obstáculos hacia romper el estigma, no solo en el tema de la salud mental, sino también el estigma en México con respecto a empujar una regulación que permita que este tipo de tratamientos se puedan explorar, se puedan investigar, pero también se puedan dar de forma segura, ¿no? Creo que hay un potencial inherentemente superior que tienen este tipo de sustancias al permitir abrir y llevar a cabo como exploraciones y procesos de introspección muy valiosos para personas que pueden de otra manera estar un poco reprimiendo estas emociones y que sin embargo no seguimos viendo muchos obstáculos a eso, así como hay obstáculos en los temas de seguridad. Pero bueno, muchas gracias, espero no haberme pasado con el tiempo, pero gracias. I'm gonna resume very briefly what Alejandro said. Alejandro Ravelo is a researcher at México Unido contra la Delincuencia que trabaja en los temas de la militarization and psychedelics. He spoke about the potential of psychedelics for treatment, especially of post-traumatic stress syndrome and mental health issues. He pointed out that this is not as revolutionary or new as it might seem, as it has long been used for these purposes, though for many years there was very little research possible on these issues because of the prohibition. New research and evidence that has come out over the last couple of years has highlighted how psychedelics can help to deal with traumatic experiences, helping people to explore and more productively deal with them. It is usually used in the context of accompanied therapy, where the goal is not with other medication to have a continuous use, but rather psychedelics helping to have experiences that help to open up about these experiences, surface, and deal more productively with repressed feelings, to achieve changes in habitual and maybe unproductive behaviors. And it's usually accompanied by a professional that is supposed to make sense of the experiences. He also pointed out that this is not necessarily for everyone, depending on the personal characteristics, so the set, but also the setting in which these psychedelic therapies take place. The settings, there he spoke a bit about where psychedelics
available and are being used for psychedelic assisted therapies, which is in the US and some places in Australia, but there's more medical trials going on in other places. In Mexico itself, it's not legally allowed, but as many of you know, there's a lot of practice of psychedelics being used, especially magic mushrooms, psilocybin, but also others such as peyote. But these are not really often medically supervised or regulated practices. And he closed by talking about the general stigma that there is around seeking help for mental health issues. Gracias, Alejandro y Jonas. Bueno, pues hemos terminado con las intervenciones de los panelistas. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento, pueden escribirla o abrir sus micrófonos si lo desean. Igual en lo que alguien se anima, nada más para complementar un poco, añadir a lo que decía Alejandro, es interesante que en Estados Unidos quienes han estado impulsando una despenalización de estas sustancias son justamente el grupo de veteranos de guerra que han estado en conflictos armados y que sufren pues estrés postraumático sobre todo y pues bueno, hay toda una historia de investigación, ensayos clínicos, pero es muy probable que en este año o el año próximo a más tardar pues ya sea aceptado por la FDA como un tratamiento regulado, legal, médico, ¿no? Para quien lo necesite. Entonces, bueno, si esto sucede, también va a tener un impacto en México, donde también hay una iniciativa de ley para despenalización de los hongos en uso terapéutico, ¿no? No sé si, bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Creo que no hay ninguna. Entonces, pues bueno, muchas gracias a Sonia de nuevo, gracias a todos los panelistas que participaron. A ver, acá una pregunta rápida antes de cerrar. Dice, al equipo detrás de la película, ¿realizaron alguna entrevista a algún miembro de las Fuerzas Armadas para conocer su punto de vista sobre cómo se tratan los temas de salud mental dentro de la institución? Sí, voy a responder brevemente esta pregunta. En la realización de la película no se contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas. La Sedena no da entrevistas, no colabora en investigaciones, es una institución muy hermética. La SEMA a veces está un poco más abierta, también en mi experiencia. Yo solicité una entrevista con la SEMA justo para hacerles preguntas sobre el tema, pero esa petición fue negada. Hice algunas solicitudes de información, pero digamos los datos que entregaron fueron inicialmente parciales y de mala calidad, y al final lo que se pudo conocer sobre la labor de la SEMA, por lo menos también de la Sedena un poco en ese tema, es justo lo que comenté en mi intervención, pues que formalmente sí ofrecen tratamientos, ¿no? para los militares que buscan tratamientos de salud mental, pero lo dije como pregunta, ¿no? Justo por la cultura institucional que había comentado, pues cuántas personas realmente van a acudir a esas consultas individuales, ¿no? También hice entrevistas con psicólogos, pues que tienen sus consultorios privados, y lo que se me comentó es que pues efectivamente hay militares que prefieren acudir a consultas privadas, ¿no? En lugar de acudir a consultas al interior de su institución, justo por el estigma, ¿no? Entonces realmente no,
resultó difícil pues hablar del tema y buscar ayuda. Bueno, pues creo que con esto vamos a cerrar entonces el conversatorio. Gracias de nuevo a todos por participar y pues mucha suerte a Sonia con este cortometraje que iban a compartir algunos materiales promocionales que están en YouTube por si pueden, por si quieren revisarlos, por si quieren profundizar. Hay entrevistas con los actores y bueno, no sé si los iban a compartir por acá en el chat. Creo que sí, ¿no? Ahí están, listo. Entonces, bueno, pues gracias de nuevo y buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Sonia. Felicidades. Gracias, gracias.